Todo el mundo quiere la corona. Nadie quiere el peso que tiene. Y yo lo sé mejor que nadie, porque la llevé durante años. Sobre la cabeza, sobre los hombros, sobre el pecho. Y hubo momentos en que ese peso fue lo más pesado que he cargado en mi vida. Más pesado que la armadura, más pesado que la lanza, más pesado que los cuerpos de los hombres que caían a mi lado. Hoy quiero contarte algo que nadie te ha contado sobre el poder. Algo que los historiadores no escribieron. Algo que los poetas no cantaron. Algo que los mitos no recogen. El precio real, no el precio en sangre, no el precio en sacrificio físico, el precio invisible, el que nadie ve, el que nadie celebra, el que se paga en silencio, en soledad, en los momentos donde nadie te está mirando, porque eso es lo que nadie te cuenta sobre ser rey, que los momentos más difíciles no ocurren en el campo de batalla, ocurren antes, mucho antes, en las noches largas, donde tienes que tomar decisiones que cambiarán la vida de muchas personas. En los momentos donde tienes que elegir entre lo que quieres y lo que debes. En los instantes donde el líder y el hombre se enfrentan el uno al otro. Y ese enfrentamiento, ese precio invisible, es lo que quiero contarte hoy. Porque sospecho que tú también lo estás pagando. Aunque tu corona no sea de oro, aunque tu reino no sea Esparta, aunque tu batalla no sea en las Termópilas. Escúchame, porque lo que voy a decirte cambia la forma en que ves el liderazgo, el éxito y el coste real de convertirte en quien quieres ser. Hay algo que la gente ve cuando mira a un rey. Ve el poder, ve el respeto, ve la autoridad, ve a alguien que manda, que decide, que lidera. Lo que no ve es lo que hubo antes. Lo que no ve es lo que hay detrás. Lo que no ve es el precio que se pagó para llegar ahí. Y ese precio tiene muchas formas. Hoy voy a contarte las 3 que más me costaron. Las 3 que nadie vio. Las 3 que si hubiera sabido de antemano, habría elegido pagar de todas formas. Pero que haberlas conocido me habría preparado mejor para el momento en que llegaron. Así que escucha, no para que tengas miedo, sino para que estés listo. El primero precio que nadie vio fue este: la soledad del que decide. Antes de ser rey, yo era un guerrero entre guerreros. Entrenaba con mis iguales, comía con mis iguales, dormía en el mismo suelo que mis iguales. Había algo en eso que nunca valoré hasta que lo perdí. La camaradería sin jerarquía. Cuando eres uno más, puedes hablar con libertad. Puedes dudar en voz alta. Puedes decir que tienes miedo y que el hombre a tu lado te diga que él también lo tiene y que vais a atravesarlo juntos. Cuando eres rey, eso desaparece, no de golpe, despacio, casi sin darte cuenta.
Los mismos hombres con los que antes hablabas con total libertad empiezan a mirarte diferente, a elegir las palabras con más cuidado delante de ti, a no decirte lo que piensan de verdad, por miedo a ofenderte o por miedo a las consecuencias. Y tú te das cuenta y entiendes que ya no puedes decir que tienes miedo, no porque seas menos humano, sino porque eres el rey. Y si el rey dice que tiene miedo, el miedo se extiende por el ejército como una infección. Así que aprendes a cargar con el miedo solo, en silencio. Y aprendes a tomar decisiones que afectan a cientos, a miles de personas, sabiendo que cuando te equivoques, el coste lo pagarán otros además de tú. Eso pesa, más de lo que nadie que no lo ha vivido puede imaginar. La soledad del que decide no es la soledad del que está solo en una habitación. Es la soledad del que está rodeado de personas y aún así tiene que cargar solo con algo que nadie más puede cargar por él. La responsabilidad de la decisión final. Siempre tuya. Aunque escuches a todos, aunque consultes a los mejores, aunque peses cada argumento con el máximo cuidado, al final la decisión es tuya y las consecuencias también. ¿Sabes lo que es tomar una decisión que puede costarle la vida a 300 hombres? Yo sí lo sé. Y te digo algo, el peso de esa responsabilidad no desaparece cuando tomas la decisión. Se queda contigo. Cada nombre, cada cara, cada historia que conoces de esos hombres, sus hijos, sus esposas, sus padres, todo eso está presente cuando decides. Y tienes que decidir de todas formas, porque no decidir también es una decisión. Y a veces la más costosa de todas. Y quiero que entiendas algo sobre ese momento. El momento de la decisión imposible. Hay personas que creen que los grandes líderes en esos momentos sienten una especie de claridad especial. Un estado de gracia donde todo se vuelve simple y evidente. Donde la emoción desaparece y queda solo la lógica pura. Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es diferente. Lo que ocurre es que el líder que ha pagado el precio, que ha construido la estructura interna durante años, puede funcionar a pesar del peso. No sin él, a pesar de él. El peso sigue estando. La incertidumbre sigue estando. El miedo sigue estando. Pero la estructura es lo suficientemente sólida para que nada de eso lo paralice. Para que pueda ver con claridad suficiente. Decidir con la información disponible. Actuar sin vacilar. No porque sea perfecto, sino porque está construido para ese momento. Y esa construcción es invisible desde fuera. Desde fuera solo ven la decisión, la acción, la seguridad aparente. No ven los años previos. No ven el precio pagado. No ven la estructura construida ladrillo a ladrillo en el silencio de miles de momentos que nadie documentó. Eso es lo que nadie vio. Y eso es lo que quiero que veas en ti mismo.
porque tú también lo estás construyendo, aunque no lo parezca, aunque no lo sientas, aunque nadie a tu alrededor lo reconozca. Cada vez que pagas el precio, añades un ladrillo y los ladrillos se acumulan. Eso es lo que nadie vio en mí, la acumulación. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Si estás pagando, si estás eligiendo lo correcto aunque cueste, si estás cargando con lo que te corresponde en lugar de pasárselo a otro, si estás siendo honesto contigo mismo en los momentos donde la honestidad es incómoda, estás construyendo en silencio, sin que nadie lo vea, pero real, tan real como lo que yo construí antes de las Termópilas. Eso es el precio de la corona, la primera capa de ese precio. Y ahora quiero hablarte de algo que muy pocos líderes admiten. Algo que yo tardé años en admitir incluso a mí mismo. Porque hay una mentira que se cuenta sobre los líderes. Una mentira que parece un elogio, pero que en realidad es una trampa. La mentira es esta: que los grandes líderes siempre saben qué hacer, que tienen una claridad especial, una intuición superior, un acceso a la verdad que el resto no tiene. Y eso es completamente falso. Yo no siempre supe qué hacer. Hubo momentos, muchos momentos, en los que estuve completamente perdido, en los que dos opciones me parecían igualmente válidas e igualmente peligrosas, en los que hubiera dado cualquier cosa porque alguien más tomara la decisión, pero nadie más podía tomarla, porque era el rey. Y esa combinación de incertidumbre total y responsabilidad absoluta, es el corazón del precio que se paga. No se paga cuando sabes la respuesta y actúas. Se paga cuando no sabes la respuesta y tienes que actuar de todas formas. Porque el tiempo no espera. Las circunstancias no esperan. El ejército enemigo no espera. Y tú tienes que decidir con lo que tienes, con lo que sabes, en este momento, y vivir con las consecuencias, sean las que sean. Eso nadie lo ve desde fuera. Desde fuera ven la decisión, el resultado, la victoria o la derrota. No ven las horas previas. No ven la incertidumbre. No ven al hombre que tiene que ser rey, aunque por dentro esté tan perdido como cualquier otro. Y hay algo más que nadie ve: la revisión que ocurre después. Cuando la batalla termina, cuando la decisión ya está tomada y sus consecuencias son visibles, hay un proceso interno que ningún historiador documenta. El proceso de mirar atrás, de preguntarse si podrías haberlo hecho mejor, si hubo algo que no viste, si la decisión que tomaste fue realmente la más correcta o simplemente la que pudiste tomar con lo que sabías en ese momento. Ese proceso es necesario. Es lo que te permite aprender de cada decisión, lo que te hace mejor en la siguiente. Pero también tiene un coste. El coste de no poder simplemente pasar página.
de tener que mirar con honestidad lo que salió mal, incluso cuando salió mal por factores que no podías controlar. Un rey que no revisa sus decisiones no mejora. Un rey que se queda atrapado en la revisión no actúa. El arte está en hacer la revisión con la profundidad necesaria y luego soltar. Aprender lo que hay que aprender. Ajustar lo que hay que ajustar. Y seguir adelante, porque la siguiente decisión siempre está esperando. Y aquí está lo que quiero que entiendas. Esto no es solo sobre reyes, es sobre cualquier persona que elige liderar algo. Tu empresa, tu familia, tu equipo, tu propia vida. En el momento en que decides ser responsable de algo más grande que tú mismo, empiezas a pagar ese precio. La soledad del que decide, la incertidumbre que tienes que cargar solo, el peso de las consecuencias que recaen sobre ti, aunque no hayas podido saberlo todo de antemano. Y la pregunta no es si quieres pagar ese precio. La pregunta es si crees que lo que construyes vale lo que cuesta. Para mí lo valía. Siempre. Y para ti, el segundo precio que nadie vio fue este. La renuncia. No la renuncia a las cosas materiales. Esa es la parte que la gente entiende cuando habla de sacrificio. La renuncia más profunda, la que nadie ve, la que duele de una forma que no tiene un nombre claro. La renuncia a la versión de ti mismo que habrías sido si no hubieras elegido esto. Déjame explicarlo. Cuando me convertí en rey de Esparta, cerré puertas. No de forma dramática, no de forma consciente en ese momento, pero las cerré. Porque cuando eres rey de Esparta, no puedes ser simplemente un hombre. No puedes tener el lujo de la ambigüedad. No puedes permitirte ciertos tipos de debilidad, ciertos tipos de duda, ciertos tipos de vulnerabilidad que un hombre ordinario puede permitirse. Porque el rey no es solo él mismo, es el símbolo de todo lo que representa. Y los símbolos no pueden desmoronarse. Aunque el hombre detrás del símbolo, en el interior, en los momentos más privados, sí lo haga. Hubo cosas que yo quise hacer que no pude hacer. Hubo conversaciones que quise tener que no pude tener. Hubo momentos de debilidad que quise mostrar y que tuve que esconder. No porque me obligaran, sino porque entendí con el tiempo que el líder que muestra todo su miedo en público, que comparte todas sus dudas con quienes dependen de él, no está siendo auténtico. Está siendo irresponsable. Hay una diferencia entre autenticidad y exhibición. La autenticidad es conocerte a ti mismo con total honestidad. Saber cuáles son tus miedos, tus dudas, tus limitaciones. La exhibición es mostrarlo todo en público esperando que eso te libere de la responsabilidad de gestionarlo. Un rey no puede exhibir, tiene que gestionar, en privado, con honestidad brutal consigo mismo, pero en privado. Eso también tiene un coste. El coste de no poder siempre ser completamente visible.
de tener que mantener una imagen que no siempre corresponde exactamente con lo que sientes, no porque seas falso, sino porque entiendes que tu estado emocional tiene consecuencias sobre las personas que lideras. Y eso te hace responsable de gestionarlo. ¿Conoces esa sensación? La de tener que aparecer fuerte cuando por dentro no te sientes fuerte. La de tener que dar seguridad cuando tú mismo no la tienes. La de tener que liderar hacia adelante cuando una parte de ti quiere parar y preguntarle a alguien qué hacer. Si eres padre o madre, lo conoces. Si eres líder de un equipo, lo conoces. Si has tenido que ser el fuerte en una situación difícil, aunque no lo fueras, lo conoces. Ese es el segundo precio. La renuncia a la plena visibilidad de tu vulnerabilidad en ciertos momentos. Y quiero aclarar algo importante. Esto no significa reprimir. No significa ignorar lo que sientes. No significa pretender que las emociones no existen. Significa procesarlas en el lugar y el momento correctos. Un rey que reprime todas sus emociones acaba rompiéndose. Un rey que gestiona sus emociones, que las procesa con honestidad en privado y las usa como información en lugar de dejar que lo gobiernen, ese rey dura y produce resultados. Esa es la diferencia, no la ausencia de emoción, la gestión consciente de la emoción. Y quiero darte algo concreto aquí, porque no quiero que esto se quede en lo abstracto. Cuando digo gestión consciente de la emoción, esto es lo que significa en la práctica. Significa que cuando el miedo aparece, no lo niegas, no lo empujas hacia abajo, no finges que no está, lo reconoces, lo nombras, lo observas. Esto es miedo. Está presente, lo reconozco. Y luego preguntas, ¿qué información me está dando? Porque el miedo siempre te da información. Siempre. El problema no es el miedo. El problema es cuando actúas desde el miedo sin haberlo procesado. Cuando lo procesas, cuando extraes la información que contiene, cuando decides conscientemente qué hacer con esa información, el miedo deja de gobernarte. Tú lo gobiernas a él. Eso no es fácil. Se construye con práctica, con repetición, con honestidad brutal hacia uno mismo en momentos donde la honestidad es lo último que queremos. Pero es posible. Y cuando lo consigues, cuando puedes sentir el miedo completamente y aún así actuar desde la claridad en lugar de desde la emoción, tienes algo que muy pocos tienen. La capacidad de ser efectivo en los momentos más difíciles. Precisamente cuando más se necesita. Eso fue lo que el segundo precio me dio. La renuncia a la plena visibilidad me obligó a aprender a gestionar mis emociones. Y esa habilidad fue más valiosa en las Termópilas que cualquier estrategia militar. Porque en el momento más crítico, cuando el peso era máximo, pude actuar desde la claridad, no desde el miedo, no desde la duda, desde la claridad. Y eso fue posible porque el segundo precio estaba pagado.
el más difícil de todos, el más invisible, el que más tiempo tardé en reconocer y en aceptar. El tercer precio que nadie vio fue este: tener que elegir el bien mayor por encima del bien inmediato, una y otra vez, sin descanso. ¿Qué significa eso? Significa esto: cuando eres rey, hay decisiones en las que el camino correcto a largo plazo no es el camino que produce menos sufrimiento a corto plazo. Y tienes que elegir el largo plazo, aunque duela ahora, aunque la gente no lo entienda ahora, aunque hagas sufrir a personas que quieres ahora, porque sabes que el coste de no hacerlo será mayor después. Y ese conocimiento, esa visión del futuro que justifica el dolor del presente, es algo que no siempre puedes compartir. A veces porque revelarla sería peligroso. A veces porque aunque la compartieras, no cambiaría nada porque el dolor inmediato sería igual de real. Y a veces, la más difícil de todas, porque ni siquiera tú estás seguro de que tengas razón. Solo confías en que es lo más correcto que puedes ver desde donde estás, con la información que tienes, en el momento en que tienes que decidir. Y eso tiene que ser suficiente, aunque no lo sea. Hubo un momento específico antes de las Termópilas en el que este tercer precio se hizo completamente visible para mí. Cuando elegí a los 300, no elegí a los más jóvenes, no elegí a los más fuertes, no elegí a los que tenían más años de entrenamiento. Elegí a los que ya tenían hijos. Y hubo hombres jóvenes sin hijos que querían venir, que me pedían que los incluyera, que estaban dispuestos a morir y que lo sabían. Y tuve que decirles que no. No porque no fueran valientes, no porque no los necesitara, sino porque el bien mayor en ese momento requería que los linajes de Esparta continuaran, que hubiera hijos que crecieran y siguieran lo que nosotros habíamos construido. Y decirle a un hombre joven y valiente que no puede venir a morir por su patria porque su vida tiene más valor vivo que muerto en ese momento, eso es algo que no se describe fácilmente, porque el hombre que te lo pide no lo ve así. Lo ve como un rechazo, como una duda sobre su valor, como una injusticia. Y tú sabes que no lo es, pero no siempre puedes explicarlo de una forma que él pueda entender en ese momento. Así que simplemente decides y cargas con el peso de que ese hombre, ese joven valiente que quería servir a su patria, se va a casa sintiéndose rechazado. Y tú sabes que hiciste lo correcto, pero lo correcto y lo que se siente bien no siempre son lo mismo. Ese es el tercer precio: tomar decisiones que son correctas aunque no se sientan bien, y cargar con el peso de esas decisiones en soledad, porque el bien mayor que las justifica a veces, solo tú puedes verlo. Y a veces ni siquiera tú estás completamente seguro. Solo confías en que es lo mejor que puedes ver desde donde estás. Ahora quiero conectar todo esto con tu vida. Porque si estás liderando algo ahora mismo, si eres responsable de algo más grande que tú mismo, ya estás pagando estos precios.
quizás sin saberlo, quizás sin tener un nombre para lo que estás viviendo, quizás sintiéndote solo en ello cuando en realidad es algo que todos los que eligen liderar experimentan. La soledad del que decide, la renuncia a la plena visibilidad, la necesidad de elegir el bien mayor aunque duela en el presente. Esos tres precios no son señal de que algo está mal, son señal de que estás haciendo algo real, algo que importa, algo que tiene consecuencias. Y cuando algo tiene consecuencias reales, tiene un coste real. No hay liderazgo sin coste. No hay responsabilidad sin peso. No hay corona sin precio. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo o nunca ha llevado una. Pero quiero decirte algo más sobre esos precios. Algo que tardé en entender, pero que cuando lo entendí, lo cambió todo. El precio no es el enemigo. El precio es la prueba de que estás en el camino correcto. Cuando algo no cuesta nada, generalmente tampoco vale mucho. Las cosas que más importan en la vida, las que más te transforman, las que dejan una marca real en el mundo, todas tienen un coste. Y ese coste es proporcional a lo que produces. Un reino pequeño cuesta poco. Un reino grande cuesta mucho. Una vida pequeña cuesta poco. Una vida grande cuesta mucho. La pregunta no es cómo evitar el coste. La pregunta es si lo que construyes justifica lo que pagas. Y esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Nadie más tiene acceso a esa ecuación. Nadie más conoce tu visión. Nadie más siente lo que tú sientes cuando avanzas en la dirección correcta. Nadie más puede evaluar si el peso que cargas vale lo que produces. Solo tú. Y ahora quiero contarte lo que nadie vio. No el precio, lo que el precio construyó. Porque hay algo que ocurre cuando pagas el precio del liderazgo con plena conciencia, cuando no lo evitas, cuando no te quejas de él, cuando simplemente lo asumes como parte de lo que elegiste. Algo se construye por dentro. Algo que no tiene un nombre sencillo, pero que yo describiría como integridad. No integridad en el sentido de honestidad. Integridad en el sentido original de la palabra, del latín integritas, completud, la sensación de que todas las partes de ti están alineadas. De que lo que piensas, lo que dices y lo que haces forman una sola cosa, sin fracturas, sin contradicciones internas. Eso no se hereda, no se compra, no se consigue leyendo sobre ello. Solo se construye pagando el precio. Repitiendo la elección difícil suficientes veces hasta que se convierte en quien eres. Y cuando tienes esa integridad, cuando esa completud está presente, algo en tu manera de liderar cambia fundamentalmente. Ya no lideras desde el miedo, lideras desde la claridad. Ya no tomas decisiones para quedar bien. Las tomas porque son correctas.
Ya no buscas la aprobación de los que te rodean para confirmar que vas en la dirección adecuada. Sabes que vas en la dirección adecuada porque estás siendo completamente fiel a lo que eres. Y eso, desde fuera, parece seguridad, parece autoridad, parece exactamente lo que la gente ve cuando mira a un rey y piensa que nació para serlo. Pero no nació para serlo, se construyó para serlo, a través del precio, a través de cada decisión difícil, cada renuncia, cada noche en soledad, con el peso de lo que tenía que cargar. Eso es lo que nadie vio. La construcción silenciosa, invisible, continua, durante décadas, antes de que llegara el momento en que el mundo la vería. Y yo quiero que tú la veas en ti mismo, porque sospecho que llevas tiempo pagando un precio que no reconoces como tal. Las decisiones difíciles que tomaste y que nadie aplaudió es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que las renuncias que hiciste en silencio para construir algo más grande. Los momentos en que elegiste lo correcto, aunque doliera, aunque nadie lo viera, aunque nadie te lo agradeciera. Eso también es el precio de la corona. Tu corona, cualquiera que sea la forma que tenga, y ese precio no se desperdicia. Aunque no lo veas todavía, aunque el resultado todavía no sea visible, aunque nadie a tu alrededor parezca notar lo que estás construyendo, cada vez que pagas ese precio, algo se añade a la estructura interna, a la integridad, a la completud. Y un día, sin que puedas predecir exactamente cuándo, esa estructura será suficientemente sólida para sostener lo que quieres construir. Eso fue lo que pasó conmigo. Décadas de precio invisible. Décadas de construcción que nadie veía. Décadas de decisiones difíciles en silencio. Y cuando llegó el momento de las Termópilas, la estructura estaba. No tuve que improvisar, no tuve que convencerme, no tuve que buscar la motivación correcta. Simplemente actué desde lo que había construido. Y lo que había construido era suficientemente sólido para sostener ese momento. Lo que construyes pagando el precio invisible siempre es suficientemente sólido para el momento en que más lo necesitas. Siempre, sin excepción. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es fundamental entender sobre el precio. El precio no se paga una sola vez, se paga cada día, en dosis pequeñas, acumulativas. Cada mañana en que eliges levantarte y hacer lo que tiene que hacerse aunque no tengas ganas. Cada conversación difícil que tienes en lugar de evitar. Cada decisión que tomas sabiendo que no va a gustarle a alguien que te importa, pero que es la correcta. Cada momento en que eliges el largo plazo sobre el corto plazo, aunque el corto plazo sea más cómodo. Cada vez que cargas con el peso en lugar de pasárselo a otro. Eso es pagar el precio. Todos los días. Sin que nadie lo vea. Sin que nadie lo celebre. Sin que nadie te diga que lo estás haciendo bien.
Y la tentación siempre está presente de dejar de pagarlo, de encontrar una forma más cómoda, de convencerte de que no es tan importante, de decirte que mañana lo haces. Esa tentación no desaparece, pero cada vez que la reconoces y decides pagar de todas formas, el músculo se fortalece un poco más. Y cada vez que cedes a ella, el músculo pierde un poco. No de forma dramática, apenas perceptible, pero acumulativo. En las dos direcciones. Cada decisión de pagar te acerca a quien quieres ser. Cada decisión de no pagar te aleja. Un paso a la vez. En silencio. Invisible desde fuera. Completamente visible desde dentro. Y quiero hablarte de algo que descubrí sobre este proceso de pago diario. Algo que cambia la manera en que lo vives. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, durante mucho tiempo, pagué el precio sintiéndolo como un coste, como algo que perdía, como una resta. Las decisiones difíciles me pesaban. Las renuncias me dolían. La soledad me cansaba. No de forma incapacitante, pero sí de forma que lo hacía más difícil de lo necesario. Y un día cambió algo en la forma en que lo veía. Un instructor muy anciano, uno de los pocos hombres a los que realmente escuché, me dijo algo que se quedó grabado para siempre. Me dijo, el precio no se resta de quien eres, se añade a quien te estás convirtiendo. Y aunque en ese momento no lo entendí completamente, con el tiempo fue haciéndose más claro. Cada decisión difícil que tomaba no me quitaba algo, me daba algo: criterio, fortaleza, claridad, confianza real, no la confianza que te dan los demás, la que solo tú mismo puedes construirte. Y cuando empecé a verlo así, el precio dejó de ser una carga. Se convirtió en un proceso de construcción. Cada pago era un ladrillo, invisible, pequeño, pero real. Y los ladrillos, puestos uno encima del otro con suficiente tiempo y consistencia, construyen algo que puede sostener el peso de lo que quieres llevar. Eso es lo que el precio construye, la estructura que sostiene tu corona, cualquiera que sea la forma que tenga tu corona. Y cuando lo ves de esta manera, cuando lo ves como construcción en lugar de como pérdida, algo cambia en cómo lo vives. No se vuelve fácil, pero sí tiene sentido. Y el sentido hace posible el compromiso a largo plazo. El compromiso sin sentido se agota. El compromiso con sentido se sostiene. Incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando nadie lo ve ni lo reconoce. Porque tú sabes para qué. Y ese para qué es suficiente. Porque la soledad es la parte que más asusta a la mayoría de las personas. Y entiendo por qué. Los humanos estamos construidos para la tribu, para la pertenencia, para el reconocimiento de los nuestros. Y cuando lideras,
cuando eres responsable, cuando pagas el precio, hay momentos de soledad que van contra esa necesidad fundamental. Momentos en que nadie entiende exactamente lo que estás cargando. Momentos en que no puedes compartirlo porque compartirlo haría más daño que bien. Momentos en que estás rodeado de personas y sin embargo solo. Y la tentación es enorme de buscar alivio, de compartir el peso con alguien que quizás no debería cargarlo, de buscar validación donde no deberías buscarla. Resistir esa tentación también es parte del precio. Pero hay algo que aprendí sobre esa soledad que me ayudó. La soledad del líder no es lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es cuando no tienes a nadie. La soledad del líder es cuando tienes a muchos, pero hay una parte de la carga que solo tú puedes llevar. Y aprender a estar en paz con esa distinción, a abrazar esa responsabilidad en lugar de resistirla. Eso también es parte del crecimiento que produce el precio. Cuando dejé de resistir la soledad del líder y empecé a verla como parte inherente de lo que había elegido, algo cambió. Dejó de ser una carga y se convirtió en una condición de lo que era, no peor ni mejor que otras condiciones. Simplemente parte de la realidad de haber elegido liderar. Y esa aceptación, esa paz con la condición, es en sí misma una forma de libertad. Quiero terminar contándote lo que ese precio me dio. Porque un precio que no da nada a cambio no es un precio, es solo una pérdida. Y lo que yo pagué no fue una pérdida, fue una inversión, la más rentable que hice en mi vida. La soledad del que decide me dio criterio, me forzó a desarrollar una capacidad de razonamiento interno que no habría desarrollado si siempre hubiera tenido a alguien que me dijera qué hacer. La necesidad de cargar con la incertidumbre en silencio me enseñó a tolerar la ambigüedad, a funcionar sin garantías, a actuar con lo que tenía en lugar de paralizarme esperando lo que me faltaba. La renuncia a la plena visibilidad me enseñó a gestionar mis emociones en lugar de ser gobernado por ellas. Me enseñó que hay una diferencia entre sentir y actuar desde el sentimiento, y que esa diferencia, bien gestionada, produce resultados que el que actúa desde la emoción sin filtro nunca puede producir. Y elegir el bien mayor una y otra vez, aunque doliera en el presente, me dio algo que no tiene precio. La capacidad de ver más allá del momento. La visión larga. La que te permite tomar decisiones hoy que solo se entienden años después. Eso fue lo que el precio me dio. Criterio. Tolerancia a la ambigüedad. Gestión emocional, visión larga. 4 cosas que no se aprenden en ningún libro, que no te puede enseñar ningún maestro, que solo se adquieren pagando el precio. Una decisión difícil a la vez, durante el tiempo que haga falta. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás pagando tu precio? No en términos de sufrimiento gratuito, no en términos de sacrificarte por sacrificarte, en términos de estar dispuesto a cargar con el peso que viene con lo que has elegido construir.
en términos de tomar las decisiones difíciles, aunque nadie las vea, en términos de renunciar a lo cómodo cuando lo correcto requiere algo diferente, en términos de elegir el bien mayor aunque el bien inmediato sea más atractivo. ¿Lo estás pagando? Porque si lo estás, quiero que sepas algo. No se desperdicia, aunque ahora no lo veas, aunque nadie a tu alrededor lo reconozca, aunque los resultados no sean todavía visibles. Cada centavo de ese precio está siendo invertido en la estructura que sostendrá lo que estás construyendo cuando llegue el momento de sostenerlo. No se ve, pero está ahí. Igual que mis décadas de precio invisible estaban ahí cuando llegaron las Termópilas. Nadie las vio, pero yo las sentí. En cada decisión que tomé sin dudar, en cada momento en que el miedo apareció y lo atravesé sin que me paralizara, en cada instante en que pude ser completamente quien era porque había pagado el precio de construirlo. Ese es el regalo que el precio te hace. Silencioso, invisible, pero real, más real que cualquier trofeo, más real que cualquier reconocimiento externo, más real que cualquier cosa que alguien pueda decir de ti. Es tuyo, solo tuyo, construido por ti, pago a pago, decisión a decisión, día a día, en el silencio que nadie ve. Sigue pagando, vale la pena. Siempre vale la pena. Yo lo sé, porque lo pagué y lo volvería a pagar cada centavo, sin dudar.